Buenas noches, amados hermanos, hermanas y amigos que nos escuchan por este medio. La bendición del Señor sea con cada uno y con cada una de ustedes. Es un gozo para nosotros poder una vez más escuchar la palabra del Señor y el mensaje que nuestro Señor tiene para nosotros esta noche. Y he titulado el nombre de esta predicación, La providencia de Dios. Vamos a basarnos en el libro Primero de Reyes, capítulo 17, del verso número 2 al verso 7. Dice así la palabra ahí. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo le ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía del arroyo. Algún tiempo después se secó el arroyo, porque no había llovido en el país por mucho tiempo. Una de las cosas que digamos, más nos preocupa dentro de nuestra vida secular es el hecho de la provisión, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para pagar las cosas, para comprar la comida, para esto y para el otro? Y muchas veces nos afanamos, muchas veces hasta perdemos el control de las cosas porque no vemos de dónde. Pero vamos a ver esta noche, mis hermanos, hermanas, que nosotros tenemos alguien en quien y de quién vienen todas las cosas. Por eso el nombre de la predicación, la providencia de Dios. Cuando leemos la historia de Elías, encontramos a un hombre que en verdad vivía para su Dios. La historia nos enseña que Elías no llegó en el mejor momento del pueblo judío. Había un pueblo pagano que no estaban obedeciendo a Dios, un rey y una reina que estaban introduciendo dioses ajenos y que estaban también llevando falsas enseñanzas al pueblo de Israel. Y además de eso, llevando y poniendo en adoración a los dioses paganos. Acab, el séptimo rey de Israel, él sucedió a su padre Omri en el año 918 a.C. y reinó 22 años sobre el pueblo de Israel, y dice la palabra ahí en el primer libro de Reyes que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Se casó con Jezabel, que era una mujer malvada, una mujer ambiciosa, idólatra, y que por su mala creencia y por su influencia que tenía sobre el rey, fue introduciendo él el culto a los dioses paganos y la adoración a Baal y a Astarot, y el pueblo estaba en medio de un paganismo, un idolatrismo, una falsa enseñanza total. En medio de este panorama llega un hombre llamado Elías, el cual estaba declarando a través de su vida: el Señor es mi Dios, que eso es lo que significa la traducción de su nombre. Elías, al cual le llamaban Tisbita, decir que era oriundo de un pueblo que se llamaba Tisbet, donde nadie lo conocía, era un pueblo muy pequeño, no sabían de dónde estaba. De ahí salió él, pero llevaba un mensaje muy importante y un trabajo también grande para el pueblo que estaba en medio de la idolatría. En medio del relato bíblico vemos que, como un hombre que fue tomado por Dios para ser perfeccionado, como Dios lo quería. Veremos a un hombre que en verdad su vida y su ministerio no fue nada fácil, pero él descansaba en Dios. Dios, hermanos y hermanas, nos pule a nosotros precisamente en medio de la lucha, en medio de las aflicciones, en medio de las necesidades, es cuando Él se muestra en nuestra vida. Por eso nosotros, como hijos de Dios, no debemos de perder nunca de vista el hecho de que no estamos solos. Dios está con nosotros
y Él sabe de todas las cosas que nosotros tenemos necesidad. Por eso nuestra confianza debe estar puesta completamente en Dios. Los que no tienen esperanza se afanan por sus propios medios, pero el Hijo de Dios espera en Él. Ahora, yo no quiero decir con esto que simplemente nos sentamos a esperar, ¿verdad? Que el Señor nos traiga las cosas. No, tenemos que buscar, tenemos que luchar, tenemos que trabajar, pero ante todo Él quiere que nosotros le reconozcamos a Él como el proveedor de todas las cosas de nuestra vida, no solamente espiritualmente, sino también materialmente y con la familia y con todo lo que nos rodea. Por eso es que el Señor, hermano, precisamente a nosotros, Él nos pule, Él trabaja, Él nos moldea cuando nosotros estamos en medio de la lucha. Si usted y yo no entramos a la lucha, no entramos a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, Él no va a tener la oportunidad de pulirse con nosotros. Él no va a tener la oportunidad de mostrarse. Él no va a tener la oportunidad de respaldarnos en las cosas que vamos a hacer. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro, capítulo 1 y verso 7. Para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe en Cristo, nuestra fe en que Él es nuestro proveedor, en que Él tiene cuidado de nosotros. Muchas veces, hermanos, muchos cristianos vivimos en un tiempo, una vida, como si no hubiéramos creído en Dios, como si Él no existiera, como si Él no fuera nuestro proveedor. Y la palabra dice que nuestra fe debe ser sometida a prueba. Lo que creemos, lo que pensamos de Dios, lo que esperamos de Él, debe ser sometido a prueba. Y dice que esa fe que usted tiene y que yo tengo es mucho más preciosa que el oro. ¿Y qué? Que debe ser hallada, oigan mis hermanos y hermanas, debe ser hallada la fe suya y la mía en alabanza, en gloria y honra cuando Él sea manifestado. Gloria sea al Señor por su palabra. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Que Dios necesita probar nuestra fe. Pero Él nos prueba cuando nosotros damos el paso y entramos en la lucha. Porque recordemos, somos soldados del Señor, hemos sido llamados a pelear por Él, a llevar el mensaje, a subir el oprobio, a luchar contra Satanás, a poner en alto el nombre de Cristo. Y cuando nosotros estamos haciendo eso, entonces es cuando Dios se muestra en su vida y en mi vida, con milagros, con poder, porque Él tiene todo el poder y para Él es toda la honra y la gloria, mis hermanos. Y dice la palabra del Señor que si nosotros resistimos en esta lucha, nuestra fe debe ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 6 y el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oigan, hermanos, en medio de la prueba, en medio de la tentación, en medio de la aflicción, dice la palabra en Efesios, fortaleceos en quién, en mi fuerza, en mi hermano y mi hermana, en mi esposo y mi esposa, en mi amigo, en el compañero. No, dice la palabra, fortaleceos en el Señor, porque de Él proviene toda la fuerza, porque Él es todopoderoso, porque Él está con nosotros, porque Él tiene cuidado de usted y de mí. Por eso debemos fortalecernos en Él, dice, ¿y en qué? En el poder de su fuerza, mis hermanos. Porque la fuerza mía durará un poco, pero al tiempo se acaba y ya no tengo más. Pero el Señor, su fuerza es total, dice, es todopoderoso. Por lo tanto, Él nos puede estar dando esas fuerzas cuando las necesitamos, cuando las ocupamos, cuando estamos en medio de la lucha, mis hermanos. ¿Qué hacen los Elías de Dios en medio de los momentos difíciles? En momentos cuando los arroyos se secan.
Número 1, permanecen seguros en su Dios. Dice la palabra ahí en 1 Reyes 17:1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, el rey idólatra, vive Jehová, Dios de Israel. Número 1, él anuncia a Dios como el Dios de Israel. En medio del paganismo, de la idolatría total, de los miles de dioses que habían en el pueblo, que habían sido metidos, hermanos. ¿Por qué? Por la inoperancia de un rey que se dejó mandar, se dejó influenciar por Jezabel, que era su esposa, y permitió no solamente que esos dioses llegaran al pueblo, sino que también permitió que se construyeran altares y lugares altos donde alabar esos dioses. Oigan, hermanos, vive Jehová, Dios de Israel. Ese era el mensaje de Elías. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por su palabra. Yo espero que ustedes en este momento digan, ahí en sus casas, ¿verdad? En el lugar donde está. No, pastor, se equivocó. Dice la palabra que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahí podemos entender cuán cercana era la relación que tenía Elías con Jehová, Dios de los ejércitos. Cuán seguro estaba él, cuán seguro estaba de lo que Dios le había prometido, que estaría ahí con él. Cuán seguro estaba del apoyo que iba a recibir, cuán seguro estaba de la respuesta que iba a recibir de parte de Dios, que dice, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Pero él siempre dice, en el primer momento, ¿verdad? Reconoció, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y si yo estoy en la presencia de Dios, entonces Él va a estar conmigo, dice la palabra del Señor. Es una promesa de Él. Dios, hermanos, nos desafía a nosotros y nos anima a vivir para Él. Tal vez usted dirá en este momento, pero es que yo con mis cargas, yo con mis años, o yo con esto, o yo primero arreglo mi vida, o yo hago esto primero y después. No, hermanos, Él nos anima. El Señor nos desafía y nos anima a vivir, porque Elías era un hombre como nosotros, con todas sus cosas, con todos sus malos momentos, con todas sus inseguridades. Pero era un hombre que estaba descansando completamente en Dios. He ahí la diferencia. Dios nos desafía y nos anima a vivir para Él, hermanos. A vivir seguros de que Él tiene control de todas las cosas que están alrededor de los hijos, de los que le aman, de los que le buscan, de los que están en una relación directa con Él, de los que están en una relación con su palabra, en la oración, en el servicio, hermanos. Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene el control de nuestra vida en sus manos. Dice la palabra en Filipenses capítulo 4 y el verso 19, dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, si la palabra del Señor nos dice esto, que Él va a proveer en todas nuestras necesidades, hermanos, no está hablando aquí solamente del comer, no está hablando solamente del dinero, habla de todo lo que está alrededor nuestro, nuestra vida moral, nuestra vida espiritual, nuestra relación con el mundo, con las personas. Dice la palabra, Él proveerá a todas vuestras necesidades. ¿Conforme a qué? A sus riquezas en gloria en Cristo. En Cristo Jesús. Y dice la palabra que de Él viene todo lo bueno, todo don perfecto, toda dádiva, todo regalo, hermanos.
Todo lo bueno viene de parte de Él. Entonces, lo que viene de parte de Dios cuando nosotros confiamos en Él, son grandes cosas, mis hermanos. Porque nuestro Dios es el dueño de todas las cosas que hay. Elías vivió seguro en la protección de Dios. Dios nos pide, nos desafía a no tener temor. Él es un Dios real, hermanos. El Dios en el que usted creyó, en el que yo creo, es un Dios vivo, es un Dios de verdad, es un Dios que no necesita que lo anden ni que lo carguen. Él está vivo, hermanos. Nuestro Dios está vivo. Y Él quiere que nosotros confiemos en su protección, que confiemos en su providencia. Que creamos verdaderamente que el Dios el cual recibimos es un Dios vivo, hermanos. Mi Dios está vivo. ¿Cómo está el Dios tuyo? Yo creí en un Dios vivo, yo creo en un Dios vivo, y yo creo que mi Dios vive para siempre. Y que Él va a cuidar de mí mientras esté yo en este mundo. Esa es su promesa, mis hermanos. Está viviendo de una manera en que la verdad... ¿Estás demostrando la seguridad que tienes en Dios? ¿Estás viviendo y confiando en la protección de Dios y en el cuidado que Él tiene para ti? ¿O estás afanándote? ¿Estás buscando por tus fuerzas y no en sus fuerzas, conforme a las riquezas en Cristo Jesús? Dice la palabra en el Salmo número 3. Es un salmo muy precioso, hermanos. Un salmo de alabanza, de victoria. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Esa es la lista. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su santo monte. ¿Cuántos creemos esto, mis hermanos? ¿Cuántos decimos aleluya? Alabado sea el nombre de Dios. Porque cuando clamamos con fe en Él, dice que Él nos responde desde su santo monte, desde su monte santo. Y decía el salmista, yo me acosté, no sé qué tengo para mañana, no tengo nada, pero él dice, yo me acosté y me dormí y me desperté porque Jehová me sustentaba. Gloria sea su nombre, gloria sea su palabra. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Gloria sea al Señor por su palabra, mis hermanos. El cristiano que está seguro y que espera en la providencia de Dios, obedece a Dios. Y está seguro que Dios trae para él lo mejor. A Elías le dice el Señor en 1 Reyes 17:3, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Oigan, hermanos, Elías acababa de pronunciar por la autoridad de Dios que no iba a llover sobre la tierra en varios años. Y Dios le dice, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Ahí está la providencia de Dios. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y esperó. Vamos a pensar en esto, mis hermanos. Dios le dice a Elías, empezaba una sequía, vete al lado de un arroyo en tiempo de sequía. A veces suena tal vez como contradictorio, ¿verdad? Pero para el Señor nuestro no lo es, porque Él es un Dios poderoso, porque Él es un Dios
que Él empieza precisamente a trabajar donde nosotros no podemos, hermanos. Él es el Dios de los imposibles, es el Dios que hace las cosas maravillosas, es el Dios que hace las cosas que para el mundo son locura, pero para nosotros es alabanza, hermanos. Vete al lado de un arroyo en tiempo de sequía. Y el profeta pudo haber dicho en ese momento, mi Señor, pero si se va a secar en una semana. Sonaba como una locura. Y después le dice, he enviado los cuervos para que estos te alimenten. Creo, a la luz de la palabra del Señor, que una de las razones por las cuales Dios envió a Elías al Querit era una sola, mis hermanos. A hacer de Elías no solo el profeta de Dios que iba a anunciar a ese pueblo al Dios verdadero, sino hacer de ese hombre un hombre totalmente de Dios, dependiente totalmente de Dios, mis hermanos. Por eso es que el Señor va a trabajar con nosotros cuando entremos en la lucha, hermanos. Cuando usted se decida a predicar, cuando usted se decida a testificar, cuando usted se decida a estudiar la palabra más y más, cuando se decida a orar, cuando se decida a visitar, cuando se decida a tener compasión, misericordia por los hermanos, el Señor va a empezar a formarnos. Y no solamente quiere un hombre que le sirvamos, Él quiere que usted sea una mujer de Dios y que usted sea un hombre de Dios, que yo sea un hombre de Dios, mis hermanos. Comer del pico de un cuervo. Suena extraño, ¿verdad? Pero Dios así le ordenó y el profeta lo hizo como Dios le había mandado. Proclama, le dice el Señor, que no habrá más lluvia, habrá sequía, todo se morirá, ya nada producirá alimento, pero yo te voy a alimentar en medio de tus necesidades, yo voy a tener el control en mi mano y vas a ver mi gloria. Y vas a ver mi gloria, mis hermanos. Dios estaba llamando a Elías a un tiempo de necesidad. Estaba llevando a su hijo, al profeta suyo, lo estaba llevando a enfrentarlo a momentos difíciles, a momentos de escasez, al momento de indecisiones quizás, donde el profeta pensó, bueno, mira, ¿qué? Ya se acabó el agua, ya los cuervos no vienen. ¿Ahora qué hago? Pero él siempre estaba descansando y obedeciendo a Dios, mis hermanos. Dios mismo le estaba diciendo que la iba a pasar mal, pero que le estaba diciendo a la vez, yo me voy a encargar de ti, mi hermano, mi hijo, mi profeta, yo voy a estar contigo. Lo grande es que Elías le dijo sí a Dios. Estuvo dispuesto a irse al arroyo, a disfrutar de la sequía y estar seguro de la provisión de Dios. Y aún, versos después, capítulos después, vemos cómo Dios le saca de ahí, nada más le voy a hacer ahí, y lo lleva hasta donde una viuda que se estaba muriendo de hambre con su hijo, y ese hombre que acababa de pasar por todas las necesidades, por todas las pruebas, por todo lo que había visto, llega a ser bendición para esa viuda y llena esa casa de bendición, y su hijo también es sanado por el poder de Dios. Vemos cómo el Hijo de Dios, en medio de la lucha, en medio del trabajo, en medio de la aflicción, mi hermano y mi hermana, nosotros podemos ser alabanza para los demás, podemos ser ayuda para un pueblo que necesita conocer de Dios. Y eso hizo el profeta. Más luego, lo vemos luchando ya arduamente y directamente contra los profetas de Baal y demostrándoles el Dios que él había anunciado y el Dios del cual el pueblo se había olvidado, mis hermanos. Porque el pueblo de Israel había visto las maravillas de Dios, había visto todo lo que Dios había hecho, pero habían permitido por parte de sus dirigentes que entraran ahí enseñanzas nuevas y dioses nuevos. Y el cuidado, hermanos,
que los que lideran, que los que predican la palabra del Señor, prediquen la palabra del Señor. No podemos permitir que ninguna palabra, ni nadie venga con un mensaje nuevo, ni nadie venga con una cosa que no esté en la palabra del Señor. No debe ser aceptado siquiera en las puertas del templo, mis hermanos. Pero si alguien viene con un corazón dispuesto, humillado, contrito, es más que bienvenido a la casa del Señor. Has pasado por tiempos de sequía. Yo creo que todos, ¿verdad? En algún momento pasamos por momentos difíciles. Espiritual a veces, ¿verdad? Material, moral, física. Muchas veces quizás nos hemos preguntado, ¿dónde está Dios? Muchas veces quizás hubieron momentos en que le hemos cuestionado al Señor. Bueno, ¿dónde estás? ¿Por qué me está pasando todo esto? ¿No estás viendo mi necesidad? ¿Dónde te metiste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me has dejado? Alguna vez quizás pensamos alguna de estas quejas contra Dios. Pero sabe, mi amado hermano y hermana y amigo, el Señor nunca se ha ido, porque Él está en todo lugar. Los que nos hemos apartado, alguna vez hemos sido nosotros. Y entonces es donde ha venido estos tiempos de sequía a nuestra vida, mis hermanos. Porque dice la palabra del Señor en Isaías 46:4. Aún hasta su vejez, yo seré el mismo, dice Dios. Y hasta sus años avanzados, yo los sostendré. Yo lo he hecho y yo los cargaré y yo los sostendré y yo los libraré. Oigan, mis amados hermanos, los que ya estamos centrados, ¿verdad? En algunos años, también para los jóvenes, pero más que estamos centrados en algunos años, dice el Señor, aún en la vejez, en los años avanzados, yo voy a ser tu Dios. Con los dolores, con todo lo que tengamos, yo te voy a sostener, dice el Señor. Yo te sostendré. Yo te voy a cargar. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo es el Señor. Que aún en la vejez, después de haber caminado con Él tantos años, Él dice, aún en ese tiempo, yo te voy a cargar. Cuando ya no puedas caminar, yo te voy a cargar. Yo te voy a alzar. Te voy a sostener. Cuando se incline tu cuerpo, yo te voy a sostener. Qué lindo, ¿verdad? Cuando Moisés alzaron entre dos sus manos, viendo él la tierra prometida. Era su vejez que no podía levantar sus manos y se la levantaron. Ahí dice el Señor, yo también te voy a sostener y te voy a librar de todo mal. No hay excusa, no hay motivo para que no alabemos al Señor, para que no le demos gracias por todas las cosas, hermanos, en nuestra vida. Espero al Señor que Él me dé muchos años. Espero ver mi pelo blanco y mi carita llena de más arrugas de las que ya, ¿verdad? Pero espero que el Señor aún ahí me sostenga. Me cargue. Me libre. Y que yo pueda predicar la palabra del Señor. La promesa está en su palabra. Yo creo en su palabra y creo que es verdad. Isaías 46:4.
En medio de las situaciones difíciles, ¿no te has dado cuenta que Dios nunca te ha dejado, hermano y hermana? Él nunca te abandona. En medio de la prueba, Él ha querido formarte para su servicio. En la palabra del Señor encontramos a este hombre que pasó por la sequía, que pasó por la necesidad, tiempo donde parecía que Dios no estaba, pero él siguió confiando en el Señor, mis hermanos. Él siguió teniendo su confianza, descansando en Dios, en el Dios que lo había enviado a llevar ese mensaje a su pueblo que estaba perdido, que estaba metido en todas estas cosas que a él no le agradaban. Dice la palabra en el Salmo 42:5, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Oigan, hermanos, ¿cuál es la desesperación, oh alma mía? Dice el salmista. ¿Qué es la turbación que tienes? Espera en Dios. Pues dice la palabra del Señor, pues sé de alabarlo otra vez. El salmista también había pasado, hermanos y hermanas, por muchas cosas, había pasado por muchos momentos difíciles, y en este momento estaba recuperándose, hermanos, y él dice, he de alabarlo otra vez, como lo había hecho antes. He aquí el perdón de Dios para nosotros. He aquí la reconciliación de Dios para con nosotros, mis hermanos. Dice el Señor, espera, el salmista decía, espera en Él, pues he de alabarlo otra vez. Me he de levantar y voy a alabarlo y voy a ser el hombre que Dios quiere que yo sea. Gloria sea la palabra, Salmo 42:5. Confortantes las palabras del salmista, hermanos. Muchos se burlaban y le preguntaban, bueno, ¿dónde está tu Dios, verdad? ¿Quién te puede ayudar? El mundo se va a burlar, el mundo va a preguntar, pero ¿por qué tú confías? Mira, haz esto, logran las cosas, no importa el fin, no importa la forma, solo de menos. No, hermanos, nosotros sabemos la forma, nosotros sabemos que sí importa cómo, sabemos también la forma en que viene, mis hermanos. Y tiene que venir de parte de Dios las bendiciones para el cristiano. Tiene que venir de parte de Dios. Ninguna ganancia deshonesta es agradable para el Señor, por más difícil que sea la situación que estemos pasando. No importa, hermanos y hermanas, el tiempo que estemos pasando. Yo no sé si en este momento tenemos necesidades y estamos pasando duras y estamos viviendo una pandemia que nos ha afectado a todos. En medio de ella, el pueblo de Dios tiene que alabarle. No importa, hermanos, si la situación es difícil. No importa si ya no tienes nada. No importa si te parece que Él te abandonó. No te desesperes. Él está a tu lado. Él no te deja. Él no te abandona. Él te cuida. Él es tu proveedor. Es tu ayudador. Alégrate en Dios. Clama a Él y Él te responderá. Dice Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé, y no solamente te voy a responder, sino te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero el Señor dice, clama a mí, búscame a mí, confía en mí, y yo te voy a responder. Es más, te voy a enseñar más cosas de las que hasta este momento tú conoces. Los hijos de Dios que confían en su providencia permanecen obedientes a su Dios. Primero de Reyes 17:8. Vino después a él la palabra del Señor diciendo, levántate, ve a Sarepta y pertenece a Sidón, y quédate allí. Yo he mandado una viuda allí que te sustente. Oigan, no era que él llegó, ¿verdad? Pues no, ya el Señor lo había preparado. Ya el Señor tiene preparado la respuesta para tu necesidad.
Ya el Señor tiene preparado el dinero que te hace falta, la comida que te hace falta, hermano, hermana. Solamente alábale, como dice el salmista. Dile a tu alma, espera en Él. No te abatas, no te turbes. Alábalo. Ya el Señor había preparado ahí, ya había hablado con una viuda, ya la había preparado para que sustentara a su siervo. Y él se levantó, hermanos, obedeciendo a la voz de Dios y fue a Sarepta. El Hijo de Dios que cree y espera en su providencia, obedece en medio de las pruebas, mis hermanos. No se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, hermanos. Como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? Si está siendo probado, no te extrañes. En la palabra está escrita, Él nos va a trabajar en sus manos como el alfarero trabaja en con el barro y va formando, ¿verdad? Lo que Él quiere, a la forma que Él quiere, en la forma que tiene en su mente. Así es Dios con usted y conmigo. Así que no nos extrañemos si Él nos lleva a una prueba. Siempre es para moldear nuestra vida, para que crezcamos, para que seamos mejores hijos e hijas de Dios. Antes bien, en la medida en que se comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con alegría. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Entonces, hermanos, vemos aquí el mensaje de Dios. Al igual que el profeta, ¿verdad? Confía en el Señor. Al igual que el salmista se regocija en el Señor por lo que pasó y por lo que estaba pasando, también nos dice a nosotros, regocíjense. ¿Para qué? Para que también en la revelación de su gloria se regocijen con alegría. O sea, hermanos, si hay pruebas, si hay aflicciones, si hay persecución, si hay todas las cosas que la palabra del Señor dice que vamos a sufrir por la causa de Cristo, dice el Señor, regocíjense. Regocíjense. Para que cuando Él se manifieste, también nos regocijemos con alegría. Las pruebas, mis hermanos, los mandatos que Dios tiene para nosotros, son usadas para Él para perfeccionarnos y llegar a ser semejantes a Él. Si no, Pablo no lo hubiera hablado, no hubiera quedado escrito. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y Dios quiere que nosotros crezcamos y que vayamos siendo cada día más semejantes a Él. El diablo quiere que nosotros pensemos que en los momentos difíciles, que las pruebas, que las situaciones duras que enfrentamos, y Él quiere que son para desanimarnos. Él quiere que pensemos que son para desanimarnos, para derrotarnos, para aplastarnos, para pisarnos. Pero hemos visto en Dios que para el Señor es sacarnos, ¿verdad? Como el bronce, como el oro fundido, limpio, puros, para su honra y su gloria. La verdad es que cada situación difícil que enfrentamos en nuestra vida es una oportunidad, mis hermanos, para crecer en nuestra relación con Dios, para acercarnos a Él. El diablo dice, aléjate, ve a ver cómo haces. No, Dios dice, ven a mí, habla conmigo. Yo te voy a responder y te voy a mostrar grandes cosas. Te voy a mostrar quién es tu Dios. Te voy a demostrar en quién has creído. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando pasamos por las pruebas, por las situaciones, por los momentos difíciles, hermanos, podemos crecer en nuestra relación con Dios. Y así podemos llegar a conocer mejor
al Dios de Elías. A este Dios que llevó al profeta en medio de un pueblo convulso, de un pueblo lleno de pecado, en medio de un pueblo que posiblemente querían matarlo, y es más, en alguna ocasión así era. Pero el Dios de Elías estaba con él. Y es el mismo Dios que usted tiene y que yo tengo, y Él ha prometido que estará con nosotros, mis hermanos. Como leímos al principio, desde antes, ya Él sabe cuál es nuestra necesidad. Ya Él sabe qué necesitamos y sabe también en la medida en que nos va a responder conforme, dice, a sus riquezas en Cristo Jesús. Pensemos en esto, hermanos. Todo lo que pasó Elías para él no era fácil. Mientras estuvo en el arroyo, tomó agua. Cuando se secó, se puso difícil. Él dormía en una cueva. Los hombres y mujeres de Dios, cuando el arroyo se seca, cuando vienen las pruebas, están dispuestos a seguir adelante y se mantienen obedientes en medio de las pruebas, hermanos. Yo he tenido la oportunidad de conocer muchas personas que con el pasar de los años han llegado a Dios, se han gozado de las bendiciones de Dios. Pero cuando vienen los momentos difíciles, cuando los arroyos se secan, enseguida se les ve desobedeciendo, temblando, flaqueando y apartándose de Dios. Y los vemos alejarse. Y Dios pide todo lo contrario a esto en nuestra vida. Hermano y hermana, el proceso, los momentos difíciles nos van a llevar a conocer más al Dios en el cual nosotros hemos creído. A entender que el Dios que usted ha creído y yo he creído es un Dios real, es un Dios vivo. A entender que Él está a tu lado, está a mi lado. Que Él nunca nos va a dejar. Que nos va a llevar un día hasta la presencia de su Padre. Bellas palabras, termino con esto. Las de Job, al finalizar el proceso por el cual él pasó, hermanos. Job fue probado hasta lo máximo. ¿Tuvo momentos difíciles? Sí. Pero después de pasar todo ese proceso, en el cual Dios lo llevó, permitiéndole a Satanás tocar ciertas cosas, mas no su vida. Y él dice en el verso 42, en el capítulo 42 y el verso 5. De oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. Antes, yo no sé qué tan bien está usted. Puede que usted esté muy bien económicamente. Puede que esté muy bien en su familia. Pero sabe, Job estaba lleno de riquezas. Y él dice, con todo lo que yo tenía, te había oído. Mas luego que me hiciste pasar y me sacaste a bendición, ahora mis ojos verdaderamente te ven. Ahora mis ojos te pueden ver. Ahora mis ojos ven que el Dios que me llevó a eso estaba conmigo,
que nunca me dejó, que Él tenía cuidado, que repuso el doble o el triple de lo que en ese momento de prueba me quitó. Ahora mis ojos te ven. Ojalá que nosotros podamos decir, hermanos y hermanas, después de pasar las pruebas, después de salir de las necesidades, de las aflicciones, Señor, yo solamente te había oído, pero de verdad que ahora te veo. De verdad que ahora te veo. Ahora he visto tu mano. Ahora sé que estuviste conmigo. Ahora sé que siempre tuviste el control de tu vida y de mis necesidades en tus manos. Guardémonos este verso para recordarlo, ¿verdad? Para tenerlo ahí. Dice en la versión, la Nueva Biblia latinoamericana de hoy, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Para que el Señor trabaje con nosotros, tenemos que estar en medio de la lucha, mis hermanos. Tenemos que dar ese paso. Tenemos que trabajar por el Señor. Tenemos que dar testimonio. Tenemos que ser ejemplo a los demás. Tenemos que enfrentarnos y que se nos venga todo encima, como Elías. Pero que nuestra confianza esté puesta completamente en Jehová de los ejércitos, en el Dios Todopoderoso que está con nosotros. Y que después podamos decir como el salmista, alma mía, espera en Dios, que he de alabarlo otra vez después de lo que estoy pasando. En medio de lo que estoy pasando lo alabo, cuando termine lo voy a alabar y después lo voy a alabar otra vez. Que nuestros labios se abran, hermanos, para hacer testimonio al mundo, para que el mundo conozca el Dios en el cual usted y yo hemos creído, así como lo hizo el profeta Elías. Dios traiga bendición sobre cada uno de ustedes. No olvidemos nunca que Él es nuestro proveedor, que Él tiene la providencia para nosotros en su momento, en el momento preciso, hermanos. Llega el Señor para nosotros. Yo sé que muchos de nosotros hemos visto la mano de Dios poderosa moviéndose en nuestra vida, pero ¿sabe algo? Falta mucho más. Dice el Señor, te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Solamente búscame, llámame y yo haré esto de ti. Dios bendiga su palabra. Que la bendición esté con cada uno de ustedes. Vamos a orar. Amado Dios, bendito Padre, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Señor, queremos darte gracias porque tú nos salvaste. Porque tú nos cuidaste, Señor, en muchas cosas, en muchos momentos. Tu mano ha ido delante de nosotros y no nos hemos dado quizás ni cuenta. Gracias, Señor, porque nos sostuviste por la mano. Nos llevaste, Señor. Porque nos has hecho pasar, Señor, como decía la palabra en el Salmo, por valles de muerte hemos pasado tomados de ti. Pero ahí dice, nos infundiste aliento. Nos llevaste a pastos mejores, Señor, porque sí sabemos
que siempre que nos pruebas, que nos pules, Señor, es para bendición de nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias porque este hombre tuyo, este profeta Elías, tuvo el valor de llevar tu nombre en medio de un pueblo perdido. Danos el valor también a nosotros, Señor, para decirle a este pueblo que está perdido también, lleno de idolatría, lleno de dioses, lleno de cosas, que tú eres el único Dios y que en tu presencia nosotros estamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos y hermanas. Una vez más, que el Señor traiga bendición por la palabra suya y que su palabra pueda traer a la vida de nosotros descanso y que nuestra confianza esté puesta en Él siempre. Buenas noches.